¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, este video corresponde a la clase del 13 de junio, que como les dije, no voy a estar presente. Y vamos a avanzar con el tema que teníamos que trabajar. Habíamos quedado en los roles inconscientes. Yo les había estado explicando algo que verdaderamente es muy importante, una herramienta muy valiosa, muy importante si logramos detectarla para mejorar los roles y la comunicación en general de las organizaciones humanas. En toda organización humana hay un portavoz, esto yo se los expliqué en clase, alguien que toma la fantasía inconsciente y que se expresa por los demás, para cualquier situación. Hambre, sed, gana de ir al baño, falta que alguien se levante para que los demás estén habilitados a hacerlo, o qué sé yo. Todo tipo de situación siempre es inconsciente. En los devenires grupales puede estar representando las cargas negativas que no se están pudiendo trabajar en esa red vincular, por lo tanto se asigna inconscientemente un chivo, que es el que se va a hacer cargo y va a estar representando eso, pero eso es un implícito. Eso en psicología social se llama implícito, algo que está ahí abajo y que está manifestando eso que esté representando esa persona. Queja, enfermedad, lo simbólico por lo cual a esa persona la están chivando. O, porque los roles se dan todos, eh, los aspectos negativos depositados en una persona, él es el mejor, él es el que nos puede representar bien, él es el que habla mejor que nosotros, que se hace cargo de los aspectos positivos, y el rol de resistencia al cambio, aquel que dice frases como no tenemos nada que aprender, acá siempre se hizo así. Esa persona está denunciando que no es el único que piensa de esa manera. Entonces, estos roles son muy interesantes para ustedes y el trabajo que van a hacer. Al detectarlos, como estos roles son necesarios porque son mecanismos de defensa grupales, lo importante es que roten de uno a otro, que no estén rigidizados en una y en la misma persona siempre. Porque como son liberadores, siempre hay cosas negativas a trabajar o que están ahí dando vuelta y de las que no podemos hablar. Pero que hoy sea uno y mañana sea el otro, está hablando de que hay una evolución grupal. Si siempre es la misma persona la que denuncia los aspectos negativos, si siempre es el mismo el que se hace cargo de lo positivo, si siempre es el mismo el que trae la resistencia al cambio, ahí estamos frente a una figura que la psicología social la llama adaptación pasiva a la realidad. Por lo tanto, es muy importante detectarlos para intentar romperlos, porque si se logra romperlos, se logra sacar de una persona y se pone en otra y empieza a hacer una espiral ascendente, estaremos logrando el objetivo que nos estamos proponiendo como en la tarea que nosotros estemos haciendo de asesoramiento en el caso de ustedes y de liderazgo también, porque es una tarea de liderazgo. Bueno, roles de tarea en un grupo. Yo estoy tratando de dar la clase, no tapar la pantalla, no taparme a mí,
verme a mí. Pero bueno, estoy poniendo la pantalla frente a mí para poder ir dándole las clases. Roles de tarea en grupo, o sea, ¿qué significa roles de tarea? Los que hacen en los grupos. Hay un indicador contribuyente, es alguien que sugiere cosas. Hay un inquisidor de informaciones, esa persona que dice no entendí bien. Hay un inquisidor de opiniones que dice, ¿me puede alguien aclarar qué es lo que está pasando acá? Hay un informante, eh, esta persona que trae cosas a veces que son de afuera, que trae información que nos sirve. Hay alguien que opina, es alguien que el opinante es muy facilitador, porque cuando da su opinión es portavoz, está siendo portavoz y nos está dando cosas que necesitamos en ese momento. El elaborador, que explica las sugerencias, o sea, el elaborador siempre da ejemplos y en esos ejemplos nos aclara. El coordinador, que mantiene, el que trata de mantener una línea, el que trata de que se respeten los tiempos, los roles. Un orientador, que es el que nos recuerda hacia dónde vamos. Un crítico evaluador, que nos trae también que nos estamos olvidando de esto o nos estamos yendo de la línea. Un dinamizador, aquel que dice, bueno, dale, vamos, falta poco, es jueves, mañana es viernes, qué sé yo, cosas por el estilo. Técnicos de procedimientos, acelera el movimiento del grupo para salir de la rutina. Un registrador, que es el que anota, el secretario, y que no necesariamente anota en papel, a veces anota acá, pero se acuerda, es aquel que se acuerda, recuerden que tal día, tal hora, y si lo tiene anotado mejor. Esos roles pueden ser otros más, pueden tener otros nombres, pero recuerden que hay roles de tarea, hay roles individuales y hay roles de mantenimiento. Los roles individuales, hablamos del chivo, hablamos del saboteador, podemos hablar del callado. Siempre en todo grupo hay alguien que está callado, que mantiene mucho silencio y que genera sospechas el callado, pero el callado generalmente es una persona a la que le cuesta hablar porque es tímido, porque no tiene nada que decir, porque no le interesa decir nada. Pueden ser distintas variables. Hay un agresor, hay siempre alguien que desaprueba, que el agresor, en esta diapositiva, el agresor o el bloqueador podrían ser el saboteador. Y el defensivo, aquel que siempre quiere tener razón, que también puede ser un saboteador. Y los roles, bueno, seguimos con los roles individuales: un manipulador, alguien que busca siempre ser visto, alguien que siempre está pidiendo ayuda, y aquel que nadie ve, que pasa, que el intrascendente, ¿no? El que pasa siempre desapercibido, que nadie lo registra. Está ahí, pero nadie lo registra. Y los roles que tienen que ver con mantener unido al grupo, es seguidor, o sea, la persona que siempre está empujando, el que refuerza, tengan en cuenta que nos falta poco, el que armoniza, el que busca que haya conciliaciones, el que trae cosas nuevas, que abre puertas, o dice, tenemos este negocio nuevo, tenemos esta cosa que nos han ofrecido, miren, fíjense que acá hay algo que tal vez podríamos hacer. Y el observador, que es el que man parla, man se fica, como dice un dicho muy argentino, a pesar de que esté en italiano. Es la persona que
ve detalles que los demás no ven. Bueno, y factores psicosociales que pueden producir riesgos. Un factor psicosocial es aquello que tiene que ver con aspectos psicológicos, psíquicos, inconscientes y en relación con los demás, ¿no? ¿Qué es lo que puede provocar accidentes laborales en algunos tipos de tareas? La rutina y la monotonía. Esos son temas muy importantes a observar y a revisar y reordenar por ahí desde la tarea de ustedes. Las tareas rutinarias hacen que las personas, al estar haciendo siempre lo mismo, nos desmotivemos o nos aburramos de estar haciendo siempre lo mismo. Y la monotonía, que puede ser una faceta de la rutina, pero también puede ser una tarea operativa siempre exactamente la misma, apretando un tornillo, digo yo, ¿no? Y estar apretando siempre el mismo tornillo, son situaciones que pueden llevar a ocasionar accidentes porque la persona se descuida al estar haciendo siempre las cosas de la misma manera o al estar haciendo siempre exactamente el mismo movimiento, puede distraerse porque el cerebro está como en una línea chata y eso puede hacer que la persona se distraiga y que pueda perder el control y accidentarse si es una tarea que tiene que ver con manejo de máquinas, el manejar el vehículo también, ¿no? De pronto hacer siempre el mismo camino, el que sea chofer. Siempre va por el mismo camino, siempre para el mismo lugar, siempre demora lo mismo, siempre vuelve a subir al vehículo. Puede haber un momento en que entre en un impasse en el que no registre claramente qué es lo que está haciendo. Y bueno, preguntas a hacer, ¿no? Que eso por ahí ustedes en el cursado lo aprenderán. Yo hay muchas cosas que las supongo porque siempre trabajé en entornos casi seguros que fueron entornos administrativos, entornos de capacitaciones, entonces no he tenido muchas ocasiones de, haciendo lo que hago habitualmente, correr algún riesgo grave. Recuerdo, por ejemplo, una situación en la ciudad de Las Heras, en Santa Cruz, todo lo que es estepa patagónica, el viento sopla todo el tiempo a una velocidad de 100 kilómetros más o menos, o más. Hay días que es más. Y recuerdo un día, estando trabajando en Las Heras, que tuvimos que cruzar la calle del centro de capacitación al lugar que se estaba inaugurando, donde iban a trabajar las personas que estábamos capacitando, y éramos dos personas, dos mujeres, cruzando, había un playón, ahí se había construido la Fundación YPF había construido un centro de eventos muy grande, era una gran estructura, y nosotros estábamos dando la capacitación casi enfrente en el hotel de YPF, y habría que cruzar, no sé, pónganle 100 metros. Y, y prácticamente nos llevaba el viento. Nos tuvimos que calzar nuestras notebooks que tenían cierto peso en el hombro y tomarnos del brazo porque el viento nos llevaba. Era tan fuerte que si íbamos de a una era muy difícil avanzar en ese pedazo que no tenía vegetación ni tenía nada, era calle de tierra además. Entonces, bueno, puede ser la cosa más arriesgada que me puede haber pasado, subirme a un avión
para ir a esa zona o andar en un vehículo. Pero bueno, ¿cómo prevenir patologías? Serían preguntas a responderse ustedes. Patologías que tengan que ver con lo psicosocial. Eh, el síndrome de burnout, el sentirme quemado, el sentir que la cabeza ya no me responde porque estoy agotado físicamente, puede ser una patología porque la persona se va a descuidar, la persona va a hacer cosas sin pensarla o puede llegar a tener reacciones emocionales de alteración que no son habituales en su personalidad, pero que tienen que ver con esta instancia de estar con esa sensación de que tengo el cerebro quemado. Y bueno, ¿y qué debe tener un entorno saludable? Eso calculo que lo saben ustedes mucho mejor que yo. Saludable también desde lo psicosocial, tratar de manejar, de sostener un clima de relaciones interpersonales lo más efectiva posible, donde si surgen conflictos, buscar la manera de resolverlos, si surgen conflictos entre las personas, que haya maltrato, destrato, buscar encontrar la manera de resolverlo porque bueno, esas situaciones psicosociales de estar enojado, porque me enojo, porque un compañero esto o lo otro, o en el clima donde estoy trabajando es un clima hostil, también puede llevar a que la persona se descuide y se accidente o que baje sus defensas y pueda tener alguna cuestión a nivel de salud. El nivel de enfermedades que puedan aparecer en esa estructura organizacional serían indicadores de qué conflictos están sucediendo y nos darían herramientas, al menos de información, para intentar abordar la situación de alguna manera que se puedan intentar resolver. En realidad la mayoría de las cosas se pueden resolver, pero hay que estar para verlas y por ejemplo los roles de los que hablamos hace un rato, los roles inconscientes, sobre todo el chivato, son indicadores importantes de alguna cosa que está dando vuelta y que puede tornar la atmósfera no lo suficientemente saludable o puede generar un entorno con problemas psicosociales. Por lo tanto, es muy interesante detectarlo y ver cómo podemos transitarlo para resolverlo. Bueno, hemos hablado, seguramente que ustedes el tema de ergonomía, si no lo ven en esta cátedra, calculo que en alguna irán a ver. La ergonomía es esta ciencia que surgió no hace mucho tiempo con la intención de resolverle problemas posturales, sobre todo al trabajador, tener al alcance para evitar lesiones físicas, ¿no? Que tuviese al alcance de su mano todos los elementos. En los vehículos es donde más se nota lo ergonómico. Yo llevo acá en el volante, además del tema de las luces, llevo el encendido de la radio, de la música. Tengo al alcance de la mano, tengo compartimentos que me permiten tener al alcance de la mano sin tener que hacer movimientos raros y peligrosos lo que voy necesitando para conducir, o sea,
hoy la posibilidad de incluso llevar los dispositivos, los GPS que me ayudan. O sea, en el auto es fácil de ver, pero seguramente que ustedes esto lo ven en alguna cátedra, cómo se han ido adecuando en los lugares de trabajo todo lo que es tecnológico para facilitar posturas, apoyar la nuca, los sillones que pueden sostener la espalda derecha, el uso de mouse o esos mouse que tienen una bolsita con gel para apoyar la muñeca y lesionar menos los metatarsos, las personas que tienen que estar muchas horas eh, digitando con la computadora. Eh, y bueno, indagar. Yo creo que les colgué algún material, no sé si es muy extenso sobre ergonomía, cuáles son los riesgos más comunes, sobre todo musculoesqueléticos, que permitirían que las personas se lesionen menos, las fajas para sostener la parte lumbar, las personas que levantan cargas, eh, los zapatos con punta de acero, piensen que no existen no son eternos, no son de ahora, o sea, no son de siempre, digo, ¿no? Los zapatos con punta de acero para evitar lesionarse las dedos de los pies con la caída de algo pesado. En este momento no tengo presente qué otras cosas pueden ser, pero hay muchísimas que se han hecho en el marco de la ergonomía justamente para eso, ¿no? Para evitar lesiones, aliviar lesiones, disminuir la posibilidad de lesiones en los lugares de trabajo. Eso sería la ergonomía. Bueno, acá había un ejercicio para hacer en la diapositiva que sigue que yo por ahí se los voy a proponer como una actividad de la clase. Trabajar como es en la diapositiva 128. Yo se los voy a colgar después cuando les cuelgue el link de la cátedra. Esta actividad para que ustedes la hagan, si la quieren hacer de manera grupal con algún compañero o la quieren hacer de manera individual, cómo debe ser un entorno saludable, que entienden ustedes que debería tener un entorno saludable, porque con eso también me darían letra a mí de muchas cosas que yo no sé, pero formaría parte de las 2 horas de clase del jueves 13, que como ustedes van a poder escuchar la clase fuera de ese horario, bueno, va a ser fuera de ese horario, pero yo se las voy a colgar como una tarea para que ustedes me la devuelvan por escrito. Bueno, vamos a entrar en el tema del liderazgo. El liderazgo es la acción de influir en las demás personas en un puesto que detenta autoridad para la concreción de las metas, de los objetivos, de la tarea que esté planeado en ese grupo. Es realmente muy importante la visión del líder, que el líder guía, el líder planifica, el líder. Si hablamos de jefaturas, probablemente las jefaturas también planifiquen, pero no respondan a esta imagen que tiene la diapositiva 129, que es alguien más arriba en el bote que los demás, mirando el horizonte para que vayamos en esa dirección, ¿no? En general la diferencia que hay entre jefatura y liderazgo es que el jefe manda, dice vayan, y el líder manda y dice vamos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre estos dos conceptos que hoy en la búsqueda
eh, de las organizaciones es de liderazgo. Y las preguntas, normalmente si ustedes que van a ejercer un rol de liderazgo, porque ustedes van a estar ahí para dar información que ayude a la seguridad o a la higiene de esas personas. Las preguntas a responder nos guían. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Con quién lo quiero? ¿Dónde lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? Esas preguntas se las tienen que hacer. El qué, el cómo, el con quién, el dónde, cuándo, para qué, porque son las que nos organizan enormemente la tarea. Nos organizan de una manera importante porque tiene que ver con el objetivo que nos planteamos y es necesario que nos las hagamos para tener claro y después pasarle en blanco, pasar esta información a los colaboradores, ¿no? A las personas a las que esté destinada esta, esta actividad que estamos planeando, o sea, la capacitación, que es lo que ustedes por ahí van a hacer siendo asesores, tienen que responder a esas consignas. ¿Qué quiero transmitirles? Entonces, ¿cómo voy a hacer para transmitirlo? ¿Y a quiénes le quiero transmitir? ¿En qué tiempo y en qué espacio les voy a transmitir? O sea, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué quiero transmitir esto? ¿Y por qué ellos deben conocer esta información que yo quiero transmitir? Bueno, el líder asigna roles y asigna roles, ustedes son colaboradores, porque en algún punto algún punto de la currícula dice selección de personal. Ustedes no están habilitados, no están formados, no es su rol la selección de personal, pero sí colaborarle a recursos humanos desde establecer el perfil que necesitan para cada puesto de trabajo, qué personalidades y qué capacidades, qué habilidades tienen que tener las personas para esos puestos de trabajo en los que ustedes intervienen. Y desde ese lugar, si bien ustedes no van a tener las herramientas para hacer el análisis de la personalidad y evaluar si esa persona tiene lo que se necesita para el puesto, sí son capaces de evaluar los aspectos técnicos de esa persona. Y ahí recursos humanos tiene que recurrir a ustedes. Bueno, vos necesitas tal perfil. ¿Y qué tiene que saber hacer? El saber hacer es muy importante. No solamente el saber, sino el saber hacer. Bueno, no sé, tiene que saber soldar, tiene que saber limpiar, tiene que saber tornillos, qué sé yo, no sé, según del área de trabajo de la que se trate, pero toda persona tiene que tener habilidades técnicas particulares para el puesto de trabajo que vaya a ocupar. Entonces, volvemos al liderazgo. Influencia interpersonal que está orientada al proceso de comunicación, a través del proceso de comunicación orientada al logro de una determinada meta. Esa es una definición, esa está en la diapositiva 132. Actualmente, los tiempos que corren, esa acción de liderar, de influir, ir acompañada de herramientas de coaching. El coaching es una herramienta motivadora muy, muy útil porque el coaching pregunta. Y cuando yo a alguien le pregunto, le estoy diciendo, te veo, te valoro, sos importante, por eso te estoy preguntando, te considero. Por lo tanto, es creador de confianza. Porque cuando yo a una persona le digo, ¿y a vos qué te parece? ¿Vos cómo lo harías?
¿Agregarías algo? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que estamos haciendo? Teniendo siempre en cuenta esto, que el que sabe hacer el trabajo es el que hace el trabajo. ¿Sí? Esto es muy importante. El líder tiene que ser humilde y tiene que poder valorar que el que sabe es el que hace el trabajo. Por eso es muy importante preguntarle, porque a veces venimos a remover el avispero y a pedirle a la persona que haga cambios en lo que hace habitualmente, sin justificar porque yo creo que es importante ahora hacerlo de esta manera. Y sin hacer participar a las personas en esos cambios. ¿Está mal eso? Y eso depende de dónde yo lo quiera mirar. Si yo lo miro desde incluir a las personas y esas personas van a seguir estando y son aquellas que van a formar parte de ese cambio, yo al menos tengo que comunicarles que va a haber situaciones de cambio y preguntarles si están dispuestos a seguir en ese puesto de trabajo con esos cambios que se están implementando. Entonces, desde el coaching yo le pregunto, le digo, le comento, ¿y a ustedes qué les parece? ¿Creen que se podrán adecuar a esta situación? Todo lo que sea en signo de pregunta, ¿sí? Eso es coaching, hacer en interrogativo. Eso es generador de confianza porque las personas se sienten incluidas en esa estructura si nosotros les preguntamos. Y cuando se crea confianza, se genera conciencia, porque al yo sentir que confían en mí, me aferro a la pertenencia, o sea, soy más consciente de que en este lugar soy importante. Y eso en sí mismo conlleva compromiso, aumenta el compromiso de las personas. Entonces, las tres características, acá dice las 3C del coaching, crea confianza, crea conciencia y crea compromiso. Una persona que siente que pertenece va a ser más pertinente, o sea, va a tratar de hacer mejor lo que hace y se va a comprometer mucho más a hacerlo. Esas son herramientas muy importantes que aporta el coaching en la gestión de las personas. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en la historia del liderazgo. Teoría de los rasgos es una teoría del primer libro, del primer manual de sociología que se escribió, su autor era Max Weber, un sociólogo alemán, y él dice en ese texto, que es de muchos años, que el liderazgo eh, tiene 4 características y que, que según la personalidad, según los rasgos de personalidad de quien lo lleve adelante, esa va a ser su caracterización. Si la persona a cargo es una persona autoritaria, una persona que decide por los demás, el autoritario decide por los demás, el autoritario cree que el único que hace las cosas bien es él y genera un contexto de, al menos de subestimación hacia las personas, porque una de las frases normalmente que usa un autoritario es: yo no te pago para que pienses, te pago para que hagas. Por lo tanto, es un contexto donde probablemente las cosas se hagan, porque quien manda, manda y controla que se haga, porque el autoritario está en todos los detalles, se ocupa, se asegura que las cosas se hagan, las personas no tienen muchas posibilidades de crecimiento.
Un liderazgo paternalista, como su nombre lo indica, él es de un papá o una mamá que nos cuida, una gallina que nos tiene abajo de sus alas. Es un contexto donde es muy lindo trabajar porque allí todos se cuidan. Al tener un gran papá o una gran mamá que nos cuidamos todos entre nosotros. Entonces la convivencia en un entorno paternalista es muy agradable. Pero el líder paternalista en un momento dado te quita lo que te da y te dice, deja que lo voy a terminar yo, porque acá nadie termina nada, si yo no estoy, las cosas no se hacen. Por lo tanto, el mensaje que le transmite al cerebro social es, estoy rodeado de inútiles, son buenos para nada, y eso lo que genera es que las personas eh, tengan baja estima o que no valoren sus propias capacidades. El paternalista es muy nocivo, ser paternalista, cuidar a los demás y resolverle las situaciones a los demás es muy nocivo porque no hay aprendizaje. Las personas se acostumbran a tener quien les dé la comida masticada, estoy hablando coloquialmente y simbólicamente, y no aprenden a masticar por sí mismas lo que tienen que aprender a hacer. En un liderazgo permisivo hay caos. El líder permisivo deja ser. Laissez-faire, laissez passer, dicen los franceses. Deja ser, deja pasar. Por lo tanto, es el peor de todos, porque el permisivo no guía, no organiza, no marca, no da información, no dice qué se espera. Por lo tanto, aplica enormemente a que las personas supongan. De todos los estilos es el peor de todos. En ese no hay crecimiento, hay siempre caos y mucho certificado médico o muchas llegadas tarde. Ese es un indicador del mando que ustedes también pueden observar. Es un indicador de mando y de comunicación. ¿Qué porcentaje de la plantilla está con certificados médicos? ¿Y qué tipo de certificados médicos tienen? ¿Son psiquiátricos? ¿Son de lesiones? ¿Son de cuadros respiratorios? Eso da la información que dan los certificados médicos es impresionante sobre el mando y sobre la comunicación en la organización. ¿Y qué porcentaje? Un porcentaje de un 20% de la plantilla es alto conflicto, mucho conflicto. Y el mando permisivo suele tener eso. Los otros no tanto, pero el mando permisivo suele tener eso porque al haber suposiciones, dejar librada la suposición del colaborador lo que hay que hacer, las personas entran en conflicto las unas con las otras, porque a veces él nos manda, él o ella, ¿no?, a hacer una tarea que es de otra persona. Entonces esa persona dice, ¿por qué la estás haciendo vos si es mía? ¿Por qué te metes en mis cosas? Y no sé, a mí me mandaron a que la hiciera. Eso es lo que hace el permisivo. El permisivo hace todo el tiempo caos, ¿no? Andá vos, pero es tarea de no, pero bueno, andá vos, yo quiero que vayas vos. Y genera todo el tiempo ruido, conventillo, desestabilización, discusiones entre los roles y sobreposición de tareas, superposición de tareas, y como no hay planificación, hay tareas que no se hacen. El liderazgo participativo es el liderazgo al que aspiramos, al que intentamos desde estas formaciones, al menos las que yo propongo,
llevar adelante las organizaciones, porque acá hay un líder que organiza, que guía, que asigna los roles adecuadamente, que confía en sí mismo y que confía en los demás, da posibilidades de crecimiento a las personas y está siempre en la línea de acción. Los otros tres estilos son de personas inseguras, cada una en su modo, que no confían en sí mismos, por lo tanto, al no confiar en uno mismo, no se confía en los demás. Bueno, acá en la diapositiva 134 yo agrego algunas definiciones de liderazgo, tres en realidad, que son las que a mí me gustan. Capacidad de influir en un grupo para la obtención de metas. Forjar un mundo donde los demás deseen pertenecer. Hacer que la gente haga lo que le guste y sentir gusto por lograrlo. ¿Sí? Bueno, con las tres coincido en esto que es la influencia del liderazgo. Generar un contexto de trabajo agradable, creativo, con roles bien asignados, con buena comunicación entre las personas, con elementos y herramientas para resolver los conflictos que puedan surgir. Y donde existe claro equilibrio entre elogio y sanción. El elogio está. Cuando las personas hacen las cosas bien, se las felicita públicamente por lo que hacen bien. Y las políticas de sanciones existen y se deben aplicar, y esas sanciones se hacen en privado. ¿Por qué ambas? Porque ambas son motivadoras, porque ambas son indicadoras al cerebro social del otro que lo estoy viendo, que existe para mí. Y si yo no sanciono y las personas hacen una detrás de otra, acá no le importa nada a nadie y haces lo que querés. Entonces esas personas se desmotivan y esas personas se descuidan también, ¿eh? Se desmotivan y se descuidan. Por lo tanto, el elogio y las sanciones son los dos platillos de la balanza en su justo equilibrio, ¿eh? Porque un exceso de elogio se convierte en algo mieloso, en algo eh, hasta de desconfiar. Y un contexto de mucha sanción es un contexto que genera reacción, genera que las personas que son sancionadas y que no se valore lo que hacen, ay, no me sale el calificativo, van a tener represalias, van a tener represalias ahí. Una represalia puede ser enfermarse, una represalia puede ser robar, una represalia puede ser eh, descuidar bienes con los que trabaja o romperlos a propósito. Yo he visto, todas esas cosas las he visto, ¿eh? Las he visto chocar un camión, las he visto llevarse a su casa productos de la elaboración de la empresa, las he visto ir a un psiquiatra y armar una puesta en escena para tener un certificado psiquiátrico. Hablo con conocimiento de causa de esto que les digo. Por lo tanto, algunos autores hablan de las 3H del liderazgo. Humildad, en esto que yo les decía antes, el que hace su trabajo es el que sabe cómo se hace el trabajo. Por lo tanto, yo debo ser humilde a escuchar a esa persona que es la que sabe, porque por ahí yo puedo ser líder, porque hablo bien, porque tengo una formación eh, para, para estar a cargo de personas, pero desconozco totalmente el paso a paso de la tarea que hace
quien trabaja ahí en el objeto que tenga esa organización. No sé, qué sé yo, no sé, estoy pensando en de pronto un lugar donde se elaboran alimentos y tiene una gerencia que no tiene una formación en eso, sino que tiene un administrador de empresa tiene formación en recursos humanos, o sea, cómo se elabora, eh, no lo sabe. El que lo sabe hacer es el que lo hace. Entonces, debe acompañar ese proceso y es muy motivador que se interese en el proceso también, que pregunte, que quiera saber, no para hacerlo, sino para entender el trabajo del otro, porque acá también hay un tema. Muchísimas veces pedimos a los trabajadores que hagan cosas y a la persona sentir que se le dificulta decir no, se la sobrecarga de trabajo y, y terminan siendo poco eficientes. Entonces, en esta humildad, tener en cuenta, valorar esto, ¿no? La carga horaria, eh, y si lo que hace esta persona o lo que yo le pido que haga, materialmente tiene el tiempo de trabajo, las horas de trabajo para hacerlo. Humanidad, y la humanidad tiene que ver con eso también, ¿no? La persona que gestiono es un ser biopsicosocial, es un ser emocional, es una persona igual que yo. Entonces, debo tener en cuenta que trabajo con personas, no con robots. Y sentido del humor, debe haber sonrisas, ¿sí? Eh, debe haber buen trato, debe haber tonos relajados, a eso nos referimos con sentido del humor. Las personas debemos ir a trabajar distendidas y gustarnos lo que hacemos. Hay un gran líder que le pone a la historia del liderazgo una visión del tercer milenio, que fue Nelson Mandela. Nelson Mandela murió en el tercer milenio, no sé si hace 10 años todavía que murió Mandela. Él fue presidente de Sudáfrica durante 4 años, nada más que 4 años, y logró unificar un país con una población de millones de negros gobernados por unos pocos blancos. Él, siendo negro, logró la presidencia, el primer negro que tuvo la presidencia de Sudáfrica, y él forjó en 4 años la integración del apartheid. Él terminó con el apartheid. El apartheid hacía que hubieran colectivos para negros, escuelas para negros y para blancos, por supuesto, ¿no? Lugares por donde podían circular unos u otros, trabajos para unos y otros. Él terminó con eso. Él fue presidente. Él estuvo en los Juegos Olímpicos del 92 ya como presidente de Sudáfrica, así que en la década de los 90, debe haber sido presidente hasta 1994, 1995. Y murió no hace muchos años. Él es un ejemplo de esto. En casa de gobierno, la exigencia era por favor y gracias, y siempre la sonrisa. Y el primero que sonreía era él. Y el primero que pedía por favor y agradecía era él. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sentido del humor. En un contexto relajado de trabajo, donde además desde la humanidad yo conozca algo de esa persona que trabaja para mí. Yo sepa algo de su historia, si tiene familia, si estudia, no sé, pequeñas cosas de interesarnos en la vida de las personas con las que trabajamos, que son tremendamente motivadoras para que esas personas tengan gusto por pertenecer a ese lugar. Quienes trabajaban con Mandela tuvieron gusto de pertenecer al gobierno de Mandela.
blancos y negros. Bueno, el liderazgo siempre es situacional. Esta teoría de los rasgos que vimos tiene que ver responder al contexto. Si bien el líder, el ideal del liderazgo es participativo, hay situaciones en las que un participativo tiene que convertirse en autoritario de acuerdo a la situación que se esté transitando, no sé, una situación donde es necesario que uno solo tome decisiones, una situación de accidente, de tragedia, ese participativo se convierte en autoritario y manda solamente él. Hay situaciones en las que yo tengo que proteger a los pollitos y convertirme en paternalista, y algunas muy pocas en las que sea mejor mirar para un costado, dejar hacer, que intervenir. Por eso es situacional el liderazgo. Tiene que ver con el momento. No es que todo el tiempo estamos en el mismo tono. Esa es la cintura del participativo. Generalmente el que es naturalmente autoritario y que es coercitivo, difícilmente. Se puede combinar mucho el autoritario con el permisivo, porque por momentos baja la guardia y juega también una frase que dice: cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Y ustedes entran en un lugar y de pronto ven un remolino de gente que se acomoda porque entró el jefe. Entonces, para el autoritario, por ahí cruzar con un permisivo es más razonable, más posible que se dé. Un paternalista puede ser también un permisivo, porque el paternalista deja hacer mucho tiempo y el día que se chifla y dice: déjamelo a mí, al final no estás haciendo nada y lo tengo que hacer yo. He trabajado con empresas así, con dueños de empresas que dicen: al final estoy rodeado de inservibles y si yo no hago esto no lo hace nadie. No había elogios, había muchas sanciones. Puedo hablarle al menos de 3 empresas locales que he conocido a fondo que tenían esa particularidad. Bueno, el transaccional, ahí vamos a ver una imagen, a ver, se los voy a mostrar con imágenes. El transaccional es el que está sumamente enfocado en el resultado y gestiona a través del resultado. Lo único que le importa al transaccional es el resultado. Por lo tanto, no hace cambios importantes. Mantiene la estructura como la tiene y busca que las metas que él se propone se concreten. Y el transformacional es un participativo que establece vínculos directos y de confianza con el equipo, que está todo el tiempo motivando, que promueve el crecimiento intelectual de su gente y que busca el crecimiento a largo plazo. Acá en los liderazgos transformacionales nosotros podríamos estar hablando de los unicornios, por ejemplo, que ahí se han dado en llamar ahora en nuestro país unicornios, empresas y que en el mundo son algunas: Google, Facebook, Amazon, Mercado Libre en nuestro país. Ayer vi Global, creo que se llama, tengo que googlearla esa empresa porque no la conocía, se llama Globant, creo. Es una empresa de soporte informático que tiene esas características. Son personas que trabajan en motivar todo el tiempo a su gente
y, y están todo el tiempo, además de promover, de estarlos motivando, están buscando que haya formación, que haya crecimiento en las personas que trabajan con ellos. Bueno, otra teoría más actual es la del liderazgo bajo inteligencia emocional. Daniel Goleman, es un libro pequeño de algunos. Daniel Goleman es un psicólogo, filósofo norteamericano que escribió en la década de los 90 el primer libro sobre inteligencia emocional. Él se dedica a eso, es alguien que actualmente es muy activo. No sé qué edad tendrá Goleman, pero no es una persona muy grande. Lo pueden llegar a seguir si quieren, es muy interesante todo lo que propone. Y en este librito de liderazgo, él habla de 6 estilos de liderazgo, también bastante situacionales, ¿eh? Pero él acá diferencia el autoritario visionario del dominante coercitivo, los que están en las puntas, ¿no? Él dice que el visionario autoritario es el más efectivo de todos, porque tiene un norte y convoca de tal manera a las personas a ese norte que él logra sus objetivos casi al 100%. Goleman dice que este es el más efectivo. Particularmente, de mi experiencia, humildemente lo digo, de mi experiencia, de mi observación, de mis años de trabajo, yo me quedo con el democrático coach, el participativo coach. A mí me parece un par ideal, un par muy motivador, con esto que les decía antes, ya lo expliqué, el tema del liderazgo bajo coach. Él dice que el coach es motivador, pero que de pronto hay que eh, sumarle algunas otras características, algunas otras cuestiones. Yo creo que el par participativo, ya se los expliqué, puede ser democrático, participativo, otro nombre del estilo de liderazgo, con el acompañamiento de la motivación del coach, me parece, y particularmente creo que Mandela, que para mí ha sido un gran motivador en su historia personal tremenda, creo que él hacía esto todo el tiempo. Él le preguntaba a su guardaespaldas blanco cómo estaba su hijo. Y el guardaespaldas decía, ¿cómo sabe que tengo a mi hijo enfermo? Él sabía todo. ¿Cómo se enteraba? Nadie sabía, pero él le conocía la vida a la gente que trabajaba con él. Entonces decía, Charlie, ¿tu hijo está mejor? Lo coachaba a Charlie. Y Charlie sentía un orgullo por eso y le iba a guardar las espaldas mucho más que de lo que hacía habitualmente, ¿no? Entonces, lo sostengo porque lo he visto en esta cosa, ¿no? Cuando Mandela murió, una de las cosas que circuló durante bastante tiempo y cuando llega noviembre, que es el aniversario de su muerte, no recuerdo qué día de noviembre, pero fue en el mes de noviembre, vuelven a aparecer cosas de Mandela, películas sobre su historia, y creo que él fue un representante importante de eso. El líder conciliador es un líder que puede bajar el nivel de conflictos, no es absolutamente efectivo si a lo único que se dedica es a conciliar las diferencias entre las personas, porque se desgasta mucha energía en eso, pero es muy importante que haya alguien que busque conciliar diferencias, porque también es motivador, ¿no? Que tener dos personas que se tratan mal o que se llevan mal y buscar la manera de que esas personas trabajen más cómodas juntas es un buen estímulo. Dice Goleman que el ejemplarizante debería ser el más motivador, pero hay temas
el ejemplo, dice él. Pero bueno, Mandela, si volvemos a Mandela, Mandela daba el ejemplo. El primero que sonreía, el primero que saludaba, el primero que agradeciera a él, ¿no? Y eso, el que primero iba a trabajar y el que se iba último era él también, ¿no? Entonces, bueno, estos, con la llegada de la tecnología, con la llegada de nuevas teorías, de las neurociencias también, porque bueno, lo que vamos a ver ahora es el neuroliderazgo, eh, ¿en qué se diferencia el liderazgo del neuroliderazgo? Y en que quien está a cargo de la gestión de las personas los reconoce como seres primero emocionales y después racionales. Por lo tanto, sabe que está motivando al cerebro social de esa persona. No está motivando la mano, el ojo, el pie, está motivando primero al cerebro social, a la emoción, ¿no? A la emocionalidad de esa persona. Lo neuro implica o aplica a la neuroplasticidad, estos temas que a mí me gusta trabajar, que algo vimos al principio, con respecto a nuestro cerebro, a la parte social, a esas estructuras del cerebro emocional que son importantes conocerlas. Dicen que nuestro cerebro tiene la capacidad de reformularse, reorganizarse y remodelarse. Y en esto el neurolíder colabora con las personas, ayudándolas desde el coaching seguramente a tomar conciencia de capacidades que la persona tiene, a guiarla, acompañarla. El líder transformacional hace eso, descubre fortalezas y las potencia en las personas. Y esto es también para cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros, esto que vimos en inteligencia emocional, ¿no? Si nosotros tomamos conciencia de esas emociones que no las estamos manejando adecuadamente y aprendemos a autorregularlas, estaremos cambiando conexiones, estaremos apagando conexiones e iluminando otras en nuestro cerebro, por lo cual lo que estamos haciendo es convirtiendo en neuroplástico nuestro cerebro, porque a la neuroplasticidad se refiere a eso, ¿no? A cambiar el mapa. Ninguno de nosotros, si quiere, puede quedarse con el mapa original. Todos nosotros podemos cambiar nuestro mapa a través de técnicas simples, cognitivo-conductuales, que no son complejas para nada, que casi todas son gratis y que nos permitirían un neuroaprendizaje. ¿Por qué neuroaprendizaje? Porque ¿qué tiene que ver con esto? Yo creo que ya lo expliqué en la clase, la primera o la segunda, ¿no? La neurociencia es la asociación de ciencias blandas con ciencias duras. Ciencias duras, las que tengan que ver con la medicina, con lo que se puede ver y tocar, ¿no? Con el hardware, diríamos. Y con las que son software, pedagogía, ciencias sociales, psicología, aquellas que hacen al software. La asociación ha permitido demostrar muchos temas que desde las blandas o desde el software veníamos diciendo sin poderlas objetivar. Hoy a través de la tecnología, de las ciencias duras, se pueden objetivar, o sea, se pueden ver en resultados cosas que pasan acá y se puede ver esta neuroplasticidad. Hay personas que se han desafiado a estos procesos y sus cerebros se han ido siguiendo paulatinamente y viendo cómo se va reconstituyendo ese mapa o se va reformulando ese mapa. Y mejoramos enormemente en la capacidad atencional
ayudamos a su vez a las personas, siendo neurolíderes, a resolver situaciones y a tomar decisiones de una manera más efectiva, más saludable, más rápida también. Bueno, acá yo les había colgado un material de lectura sobre el estrés. El estrés, y me quedé pensando, ¿por qué me quedé pensando? Porque me parece que yo les subí a ustedes, sí, creo que sí, que lo colgué el video de Rossetti sobre el estrés. Y estoy trabajando con otra carrera que se llama Psicología de la Salud, la cátedra, con un libro de Psicología de la Salud donde hay un capítulo, que voy a tratar de buscarlo, capítulo, creo que es el capítulo 11, para colgárselos también. Es muy, muy interesante ese material porque habla de enfermedades que se disparan con cuadros de estrés crónico, sobre todo, ¿no? Habla del cáncer, habla de las enfermedades digestivas, no me acuerdo bien, lo he leído el material, pero bueno, no recuerdo bien, pero del cáncer sí me acuerdo, ¿no? La implicancia que tiene el estrés en algunas enfermedades. Habla esto del euestrés o estrés positivo, habla del distrés o estrés negativo, habla de estresores. Nosotros tenemos estresores que son únicos por una sola vez, no sé. La mudanza por ahí es un estresor único. Ese artículo muestra la tabla de, no me acuerdo cómo la llama técnicamente, pero la incidencia que tienen los eventos en los grados de estrés que nos provocan. Las mudanzas, la muerte de un cónyuge, por ejemplo, de un hijo, ni hablar, son de los estresores más altos. Después hay estresores múltiples, no sé, trabajar en una ciudad haciendo grandes distancias para ir a trabajar, con mucho ruido, con mucho movimiento, además yendo a trabajar a un clima hostil, ahí ya tenemos 3. Y hay mucha gente que trabaja así. O, no sé, cotidianos, trabajar con frío, trabajar con calor, ¿no? Por ejemplo, la construcción es una de las actividades que trabaja con mucho frío en invierno o con mucho calor en verano y que lleva mucho el consumo de bebidas que hagan entrar en calor en el invierno y que refresquen en el verano, porque hay que trabajar igual y hay que trabajar con los elementos de seguridad que hay que trabajar, con el calzado, no sé, yo tengo una sobrina que fue policía y yo le preguntaba a ella cómo es estar en verano con esos borcegos, ¿no? Y andar con todo el uniforme y el peso, el arma que usan, porque una vez salimos, mi sobrina vive en Mendoza, ¿no? Y bueno, el policía es policía las 24 horas del día, aunque esté de civil, tiene que llevar su arma, y ese día ella me pide que le sostenga la cartera, y madre de Dios, le digo, ¿qué tenés acá que pesa tanto? Y sí, las armas pesan mucho, o sea, ir con la carga del arma y ¿no? Eso que significa que sos policía aunque estés de civil. Y después, bueno, estresores biogénicos, qué sé yo, todo aquello que sea contaminante en aire, en tierra, en agua. Las personas que trabajan con radiación, en ese artículo habla de eso, de que las personas que trabajan con radiación y con no recuerdo qué otra cosa, deben tener jornadas laborales más cortas y su edad para jubilarse debe ser antes,
por el tipo de contexto en el que han estado biogénico, a los que han estado sometidos durante el tiempo que duró su trabajo. Bueno, los niveles o los tipos de estrés. El estrés postraumático, después de cualquier trauma, de cualquiera que tengamos, un accidente, un asalto, una operación, porque aunque nos operen y nosotros estamos dormidos, el cerebro registra igual el, el grado de el grado de agresión que el cuerpo va recibiendo por el bisturí, por las cosas que nos hacen mientras nos operan. El estrés postraumático puede aparecer años después del trauma. Lo que hay que tratar de ayudar a la persona que está pasando por un trauma a hacer el duelo rápido del trauma. Si no se hace el duelo, después con el tiempo va a aparecer con otras señales. Y como pasó mucho tiempo de eso, no lo relacionamos, pero pueden pasar años. Las situaciones de abuso, por ejemplo, de abuso sexual, aparecen en la edad adulta. Esos abusos de niño, que la gente no lo recuerda, las personas no recuerda, pero presenta sintomatologías clásicas de abuso sexual. Eso yo lo veo en decodificación muchísimo. Y eso es un estrés postraumático que la persona sepultó y aparece a lo mejor a los 40 años, capaz que a los 20 o más. Bueno, el estrés agudo, el que yo tengo ahora, que sigo estando afónica y que sigo teniendo tos, es el estrés que nos ocasiona el estar sometidos por ahí a una carga horaria eh, o a más horas de trabajo de las que uno tiene que hacer. El episódico, y puede ser que por momentos haya temporadas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar, estoy diciendo a lo mejor una gansada, pero se me ocurre pensar en las personas que liquidan sueldos, que capaz que ustedes saben de la temática o no, yo sí sé. Las personas que liquidan sueldos el 25 de cada mes tienen que empezar a liquidar sueldos, tienen que levantar las tarjetas de asistencia, certificados, bueno, todo lo que tenga que ver con lo transitado desde el 1 de mes al 25 de cada trabajador, y si tienen 100, 100, si tienen 200, 200, y ponerse a liquidar sueldos, y la liquidación de sueldos es más o menos 15 días, porque según el último dígito del quit, es el día que hay que presentar la declaración jurada que se llama 931 de cargas sociales, que hay que presentarla digitalizada al organismo regulador. Y ahí recién descansa, 15 días. Ahí yo creo que hay estrés episódico en esa tarea, porque si es Semana Santa, te cae Semana Santa y bueno, vota todos los días Semana Santa con la liquidación. No sé, y de pronto se me ocurrió esa actividad que sé que genera gran estrés. En otro tipo de tareas, por ahí las guardias en petróleo, por ejemplo, yo recuerdo haber trabajado con un muchacho que él me decía que él tenía que estar, estaba, no sé qué supervisión hacía, pero tenía que estar cerca del pozo. Y yo decía que tenía que caminar. Él tenía que caminar, porque parte de lo que tenía que hacer era moverse. Y él decía, y bueno, pero ¿qué hago? Camino alrededor del pozo. Y bueno, caminar alrededor del pozo. Yo no me puedo mover de ahí. Yo 24 horas tengo que estar ahí. Bueno, camina alrededor de tu camioneta, dale no sé cuántas vueltas, calcular.
los metros y caminar alrededor de tu camioneta, pero tenés que hacer actividad física por las cosas que le pasaban, ¿no? Entonces, bueno, eso es un episodio. Hasta el próximo mes que me toque la guardia esa otra vez. Estrés crónico. El estrés crónico es ese estrés que se sostiene. La persona que está con dolor y no deja nunca de tener dolor, porque lo que tiene no, no tiene cura, no tiene arreglo y los calmantes no, no alcanzan. Se me ocurre pensar, porque tuve una amiga que lo transitó y falleció de eso, por ejemplo en ELA, ¿no? La esclerosis múltiple. Las personas con esclerosis múltiple viven con dolor y mueren con dolor. Y ella a mí me decía, no sabes lo que es estar las 24 horas del día con dolor. Y no hay calmantes, o sea, toman medicación, pero salvo la morfina que los plancharía, no hay otra cosa que les calme el dolor. Burnout, hablé un poquito antes, burnout es tener la cabeza quemada. La persona literalmente siente que no es capaz de pensar, no es capaz de coordinar, no es capaz de concentrarse, pierde la concentración, anda por la calle y se pierde y no sabe dónde está, no recuerda, pero porque el estrés, el cortisol está tan alto en su cerebro que eh, no le permite pensar. El burnout es complicado. Ahí requiere vacaciones urgentes. Por ahí personas con burnout que se los provocan tareas rutinarias o tareas repetitivas. Hay que pensar en la reasignación de roles, que ese es un trabajo, algo para ustedes también, ¿no? Ver cómo reasignar roles, darle el descanso que la persona necesita para recuperar la serotonina en el cerebro, que el cortisol se la comió, y hacer una reasignación de tareas a una tarea que, aunque sea temporal, le queme menos la cabeza. Y Karoshi es la muerte por estrés, es el 5.º grado de estrés. Se da solamente en Japón. Japón tiene, creo que entre 70 y 80 muertes por año por Karoshi, porque los japoneses se consideran dueños de su trabajo. Ellos, lo que significa el trabajo para los japoneses nosotros no lo podríamos entender, es algo tan distinto a lo que hacemos, y la persona muere porque trabajan hasta 80 horas semanales, ¿sí? Literalmente el cerebro se le desconecta y se muere. Bueno, gente, nos queda por ver conflicto. Lo vamos a dejar acá, o sea, estos temas son los que van a formar parte del parcial. El día del parcial, como ustedes son poquitos, podemos hacer dos cosas. Podemos rendir los parciales y a ver qué es lo que queda para ver de estrés, de conflicto. A ver, estoy poniendo pantalla completa para ver qué es lo que faltaría. Sí, conflicto y estilos de resolución de conflictos. Eso sería lo que quedaría pendiente. Capaz que ese día, que como ustedes son 6 a rendir y el tema que tienen que presentar no es de muchos minutos, podemos terminar de ver estos temas en media horita. O si no, la primera semana de julio, que no recuerdo si alguno de ustedes tiene que recuperar. En la primera semana de julio, el día de clase, que sería el jueves de esa semana, si hay alguien que desaprobó el primer
tiene que recuperarlo y a lo mejor ahí podemos también trabajar ese tema. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, que va a ser largo, feliz Día del Padre para aquellos que tengan hijos y nos encontramos la semana del 27, porque el 20 es feriado también, así que ese jueves tampoco nos vamos a ver. Muchísimas gracias. Adiós.